ecuación tiempo, ¿no? Y es importante que asumamos que no todos estamos de día. Y quienes hay que considerar que hacen un gran esfuerzo desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de funcionarios y como académicos también, estudiosos, que les interesa esta temática que ya llevamos más de un año, alrededor de más de 60 conferencias que hemos dictado con los mejores pensamientos políticos, sociales, económicos de este país. En esta oportunidad hemos invitado al distinguido ingeniero Rolando Armuelles para que nos converse sobre uno de los aspectos más importantes de la historia de este país. Y es uno de los puntos más importantes y seguirá siendo un hito mientras dure la República. Y digo mientras dure la República porque el tema de la soberanía nacional y la independencia va a estar presente. Y mientras esas dos condiciones no se den, no podríamos hablar de un país, no podríamos hablar de un país. Los acontecimientos del 9 de enero fueron eventos muy lamentables, deplorables, condenables. A nivel internacional, a nivel interno igualmente, porque significó para nuestro país una de las afrentas más importantes y que por otro lado marcó el epicentro de lo que es la política exterior panameña. Sería bueno que en algún momento tuviesen la oportunidad de obtener la edición especial que hizo la Universidad de Panamá durante los 50 años de aniversario del 9 de enero. Hay varios trabajos interesantísimos ahí de académicos e intelectuales que dan cuenta sobre lo que significó esto desde distintas perspectivas. Incluso en el caso personal, mi trabajo es sobre la perspectiva, desde el punto de vista de la política exterior y las relaciones internacionales. Pero dejemos que sea precisamente el ingeniero Rolando Armuelles que nos hable sobre esto. El ingeniero Rolando Armuelles es agrónomo por la Universidad de Panamá, tiene una maestría en Economía Agrícola del Instituto Interamericano para la Agricultura, la Agricultura en Turrialba, Costa Rica, curso completo de PhD en Economía Agrícola en la Universidad de Guelph, Ontario, Canadá, candidato a doctor en Economía Política en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Fue dirigente estudiantil y ocupó varios cargos, entre estos fue presidente de la Asociación de Estudiantes ante la Junta de la Facultad de Ciencias y Farmacia y de la Junta Administrativa de la Universidad de Panamá, vicepresidente y presidente de la Unión de Estudiantes Universitarios, presidente del Tercer Congreso de la Juventud Panameña por la Soberanía. En su experiencia como profesional destacan su desempeño como agrónomo, especialista en la capacidad del uso del suelo, director nacional y regional en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, director del proyecto de modernización de los servicios públicos agropecuarios, director técnico del Programa Nacional de Administración de Tierras, en el Ministerio de Economía y Finanzas, en el Banco Mundial, ha sido director de titulación masiva de tierras en la cuenca de ampliación del Canal de Panamá y ha desempeñado también cargos a nivel ministerial como asesor y ministro consejero en asuntos agropecuarios en la Presidencia de la República. Como ven, contamos con un excelente expositor, como han sido todas nuestras actividades, y dejemos que sea precisamente que nos converse sobre este acontecimiento importante en la vida y en la historia de este país. Con usted, el doctor, el ingeniero Rolando Armuelles Gutiérrez. El suyo, la mesa es suya, mi estimado.
Gracias, Edgar. Director y miembro de la Academia Diplomática y Consular Ernesto Castillero Pimentel. Compañeros de luchas, señoras y señores. Constituye para mí una gran distinción compartir esta tribuna. Nuestra posición no representa una posición oficial del partido PRD en el cual milito, ni el de mi lugar de trabajo. Es una narración de hechos vividos con interpretaciones de fenómenos sociales y de mi experiencia como dirigente estudiantil y profesional. Resulta indispensable dimensionar el momento en el cual se desarrollaba el movimiento estudiantil del 64, producto de la evolución y consolidación del movimiento popular panameño. No obstante, quisiéramos destacar algunos acontecimientos ubicados en ese ascenso del movimiento popular a partir del 58 y años subsiguientes, sin pretender agotar todos los hechos, ya que el tiempo no nos lo permite. Actores e historiadores han descrito con lujo de detalles interpretación histórica el significado de la gesta del 47 contra la prórroga de las bases militares estadounidenses en nuestro territorio, la siembra de banderas del 58 y 59. Lo propio se ha realizado con la impronta de la Revolución Cubana en la conciencia de la juventud continental, así como de los desembarcos de Santa Clara en Coclé, en Cocuyé, hoy renombrado dentro del concepto del marketing turístico como Playa Blanca, en Costa Rica, Colón, el levantamiento de Tute, entre otros. Uno de los levantamientos menos conocidos fue el de Boquete, lo cual atribuyo a que entre los alzados no hubo literatos ni académicos, sino finqueros y obreros agrícolas y de servicios. Para el mes de abril del 58, bomberos voluntarios, 50 del total de 52 activos, se levantaron en armas y se dirigieron hacia las montañas de Jaramillo arriba y áreas vecinas. Solo quedamos 2 bomberos voluntarios, Rojas y yo, de 16 años, además de los bomberos permanentes Pablo Lizardo y Tito Ruiz, este último jefe del cuartel y hermano del hoy diputado por este circuito electoral Manuel Ruiz. Me invitaron a participar en el levantamiento la mañana del mismo día del operativo. Le di gracias a Luis Serracín y que le hiciera extensiva a sus compañeros, donde estaban los Araúz, los Santa María, los Miranda y otros bomberos muy distinguidos y realmente que dominaban la montaña. Pero no me sumaría debido a que Lucho no pudo explicarme algunas interrogantes básicas, a mi juicio, en torno a la logística y al apoyo de los finqueros cercanos al área de levantamiento. Esa noche, cuando estábamos en formación todos los bomberos, bajo un ligero bajareque, pasa la ronda de policías del pueblo frente a nosotros y Lucho les grita: esta noche los vamos a amarrar. En ese momento comprendí que mis colegas eran valientes, pero no le encontraba sentido a esa advertencia real. Los policías Martín Serrano, Román Serracín, Camaño y 2 más siguieron hacia el centro del pueblo con grandes risotadas. Esa noche el cuartel fue tomado y todos los policías fueron amarrados. La guerrilla demoró más de un mes alzada cuando fue delatada su ubicación por finqueros del área. Cerradas las vías de abastecimiento e iniciaron las conversaciones de rendición. Desde muy temprano de mi juventud entendí que para el éxito de una acción revolucionaria se requiere del conocimiento de experiencias y de la teoría revolucionaria, a la cual no tuve acceso sino al llegar a la universidad como estudiante de la Escuela de Agronomía, donde un grupo de estudiantes buscamos contactos políticos, siendo el primero con la democracia cristiana,
quienes nos decepcionaron por cuanto señalaban como mayor riesgo el perder la visa para entrar a los Estados Unidos. Posteriormente contacté a Eligio Salas, excompañero de Elija, con quien participé en el periódico La Voz de Bronce, quien me introduce en el círculo informal de estudios filosóficos que los hacíamos fuera de horas de clase en la Facultad de Humanidades. Allí coincido y conozco a la vanguardia estudiantil. Ahí descubrí el libro Principios de Filosofía de Polícer, entre una larga lista de libros proscritos en aquellos tiempos. Pude estudiar el sexto pleno del Partido del Pueblo sobre el rol de las capas medias de la Revolución Panameña. El noveno pleno del por qué la oligarquía nunca podría conducir la recuperación de la zona del canal, entre tantos otros materiales estudiados. La orientación de los estudiantes universitarios se daba vía el periódico Voz Universitaria, cuyo director, Pedro Rivera, fue un excelente y siempre lúcido dirigente. No puede haber una dirigencia de calidad sin un estudio permanente y profundo de la realidad política. Ese reto lo asumió la vanguardia de la dirigencia del movimiento estudiantil. Y no solo eso, mantenía una relación permanente con la dirigencia obrera y se construía la organización campesina. La tesis es que no valía solo teoría revolucionaria, sino que la práctica revolucionaria. Razón por la cual fundamos el grupo que llamábamos los camponeses. Los fines de semana, en vez de descansar o dedicarlo al deporte, salíamos a visitar áreas circunvecinas de la capital, tales como los campos de La Chorrera, por el área de La Mitra, y en Chepo, Las Margaritas, para organizar y concientizar a los campesinos. En ese grupo habían estudiantes de distintas facultades: Derecho, Agronomía, Ciencias Naturales y Farmacia, Administración Pública, entre otros. Recuerdo dentro de sus integrantes a Honorio Quesada, Ochilo Brose, César Barzallo, para solo mencionar algunos. Es destacable repetir el significado de lo que fue el movimiento estudiantil universitario en ascenso, producto de la maduración del Frente de Reforma Universitaria, el cual estaba en la transición del segundo año en la dirección de los estudiantes universitarios. Habiendo sido el primer presidente de dicho frente Adolfo Ahumada, el segundo Eligio Salas, también estudiante de Derecho, y el tercero, recién electo antes del 9 de enero del 64, quien les habla, estudiante de Ingeniería Agronómica. La huelga del agosto y septiembre del 62 había representado un gran avance para esta vanguardia y la elevación del grado de conciencia de los compromisos del movimiento estudiantil y sobre todo de la unidad de las distintas variantes de izquierda panameña, entre las que se encontraban el Partido del Pueblo, el Movimiento de Acción Revolucionaria, Vanguardia de Acción Nacional, el Partido Socialista, entre otros. En 1963 hubo un intento de contraponer a la FEP, una organización de estudiantes interioranos, montándose un evento constitutivo en Chiriquí, en la escuela primaria de Boquete. Se le dio un despliegue propagandístico excepcional, con ediciones extras del periódico El Chiricano, que decía 8 columnas: llegaron los rojos, para referirse a la llegada de toda la dirigencia de la Unión de Estudiantes Universitarios y de la Unión de Estudiantes Secundarios, en donde los cuales fuimos, entre ellos, Eligio Salas, Federico Britton, un dirigente Chao, y muchos otros dirigentes que no logramos entrar a la Asamblea Constitutiva por el cerco intimidatorio de la Guardia Nacional. Lo importante fue que estudiantes aliados de Puerto Armuelles y otros colegios se negaron a apoyar la conjura y finalmente el intento le falló. Desde la clandestinidad en Chiriquí nos apoyó Ramiro Vázquez Champonet. El 25 de octubre de 1963, casi 2 meses antes del 9 de enero del 64, se produce el vil asesinato en Puerto Armuelles
del dirigente obrero Rodolfo Aguilar Delgado, de 24 años de edad, a quien llamábamos el Macho Aguilar y que participaba activamente en la lucha reivindicativa de los sindicatos bananeros. Fue atrozmente torturado hasta que su cuerpo no pudo más. Contra este horrendo crimen se alzaron pocas voces de protesta, entre las cuales se destaca la del doctor Ricardo Arias Calderón, profesor universitario y dirigente de la Democracia Cristiana. Sentimos gran impotencia. El asesinato de un dirigente popular se sabía que tenía origen de las instrucciones que recibían los oficiales de la Guardia Nacional directamente de la unidad operativa de la Central de Inteligencia Americana. Es decir, el movimiento popular, para resistir, sobrevivir y orientar sus acciones, requería necesariamente que sus dirigentes dominaran la experiencia teórica y práctica que a nivel mundial se acumulaban los dirigentes revolucionarios desde África hacia Europa, pasando por toda América Latina. Por lo tanto, el 9 de enero del 64 nos toma con bastante unidad en la vanguardia y una consolidación del Frente de Reforma como representante de las mayorías estudiantiles universitarias. Por ejemplo, una de las razones por las cuales fui distinguido como presidente de la Unión de Estudiantes Universitarios fue por cuanto a Previofarmate, organización del Frente de Reforma Universitaria en la Facultad de Ciencias Naturales y Farmacia, donde estaba la Escuela de Agronomía, había obtenido el 95% de los votos escrutados de dicha facultad, y quien les habla había sido escogido como representante estudiantil ante la Junta Administrativa de la Universidad de Panamá. El Frente de Reforma había ganado en todas las facultades. Nuestros adversarios eran jóvenes ligados a los partidos electorales nacionales. Los incidentes del 9 al 10 de enero del 64, partiendo de los incidentes de los institutores versus los Sonian y estudiantes de la escuela de Balboa, constituyeron una acción heroica, autónoma, espontánea y no programada, producto de una acumulación histórica. Fue una acción noble, desinteresada y de entrega a los más altos intereses de la patria. Fue la chispa que alumbró el sendero del camino por la eliminación de la semicolonia. Cualquier calificación de dicha gesta se queda corta. Honor a este arrojo y valentía sin límites. Aquel 9 de enero nos preparábamos para los exámenes finales de la Escuela de Ingeniería Agronómica cuando nos enteramos de los sucesos ocurridos tanto en la Escuela de Balboa como a lo largo de la Avenida Los Martes. Inmediatamente salimos desde la Facultad de Agronomía hacia las oficinas de la UEU. Recuerdo entre ellos íbamos Franklin Clavel, Cayo Julio Rodríguez, Álvaro González, que en paz descanse, Carlos Vernon Winter, que en paz descanse, y otros. Rápidamente la dirigencia se despliega en 3 frentes de acción. Uno, al Instituto Nacional, desde donde salen los dirigentes que marcharon hacia la presidencia de la República. Entre ellos iba Víctor Ávila, secretario general de la FEP, y César Augusto Arosemena, que en paz descanse, ex secretario general de la FEP. Un segundo grupo de dirigentes que van a controlar los grupos de saqueo del comercio. Y un tercer grupo que marchamos desde el Palacio Legislativo hacia la Asociación Panameña Norteamericana y luego a la United States Information Services, USIS, y posteriormente a la Embajada Americana. La impotencia de ver caer a compañeros encendidos y henchidos de patriotismo ante las balas que inicialmente eran de la policía soneíta y luego del ejército americano, desbordó la ira contenida, produciendo los destrozos ampliamente documentados por la prensa nacional e internacional. La Asociación Panameña Norteamericana funcionaba en la Avenida Perú, donde posteriormente funcionó el Hospital Bellavista, y la UCIS estaba en la Avenida Central, diagonal al Casino,
en un edificio que posteriormente fuera alquilado por el PRD. En la toma del edificio de la UCIS se realizó la requisa de una camioneta marca Willys, a la cual se introdujeron decenas de tanques de querosín que estaban en el mismo depósito. Esta camioneta fue llevada hasta la embajada americana en la avenida Balboa y la misma se transformó en una gran bola de fuego que entró por el área de estacionamiento y impactó en el edificio de la embajada. Era increíble ver la cantidad de panameños de todas las clases sociales participando activamente en estas acciones. Recuerdo el que hizo la conexión directa de encender el motor de la camioneta recién confiscada. Y recuerdo también a mi amigo Jorge Araúz, distinguido empresario y miembro del PRD, ayudando a cargar los tanques de querosín para meterlos en la mencionada camioneta. Posteriormente, gran parte de los estudiantes y pueblo en general nos fuimos en manifestación nuevamente hasta la Avenida de los Mártires, en donde se avanza en grupo con la bandera en mano. Sonaban los disparos. Todo el mundo se tiraba al suelo. Luego se recogían los heridos y se continuaba. Es indescriptible el valor que mostraban todos los marchantes encendidos por la indignación y el patriotismo. El apoyo de la población era masivo. El rol que jugó la emisora de Homero Velázquez y de Telma King fue inconmensurable hasta que finalmente fue cerrada. Otro ejemplo lo fue el reporte de la existencia de un Cadillac negro de la embajada norteamericana con 2 astas frente a un apartahotel que hacía esquina con el Parque Urracá, el cual requisamos. Le pintamos Comité de Rescate de la Soberanía y le pusimos 2 banderas panameñas por delante. En ese mismo auto, con gran solemnidad, llegamos al cuartel central el 10 de enero en una misión oficial designada por la UEU para liberar a los estudiantes detenidos en los actos del día anterior. Llevábamos la lista de los casos más difíciles, es decir, los estudiantes capturados arrojando bombas molotov o en alguna otra acción violenta. Luego de negociaciones con el coronel Cordobés, secretario general de la comandancia, este nos envía a la cárcel Modelo, donde fuimos a identificar el primer grupo liberado. Nos acompañó el estudiante de medicina y dirigente universitario Luis Vergara, que en paz descanse, quien después fuera director del Hospital Psiquiátrico y embajador de Panamá en Costa Rica, y que era padre de Carmen Gisela Vergara, alta funcionaria de la Cancillería, el día de hoy. Además de otro dirigente cuyo nombre no me he recordado. Rápidamente los escogimos, prioritariamente una lista de 15 que me dieron los casos considerados de primer orden para nosotros la dirigencia, y tan pronto fueron liberados, desaparecieron en la libertad, en la ciudad. Dentro de ellos estaba el hoy doctor en medicina Edinson Brose, padre del diputado del circuito 88. Me recuerdo muy bien de él porque él estaba en la lista de los 15 prioritarios. Al día siguiente, cuando vamos a repetir el procedimiento de libertad de detenidos, nos retuvieron por espacio de varias horas en la comandancia, dada la indignación causada entre los altos oficiales por habernos llevado a todos los estudiantes con los cargos más graves. Finalmente nos autorizaron llevarnos el resto de los estudiantes con faltas menores según el criterio de esos oficiales. Lastimosamente se siguieron haciendo detenciones y 8 días después, el 19 de enero, salían los últimos estudiantes, entre los cuales se encontraba mi primo Dionisio Buté y Bolívar Crespo. Durante el periodo de nuestra retención en la comandancia, pudimos percatarnos que un oficial americano entraba y salía constantemente desde su oficina hacia la del comandante.
Sospechamos que durante el periodo de rompimiento de relaciones, este oficial de enlace estuvo siempre allí. Los aportes del Colegio Nacional de Abogados sirvieron de base para lo que fueron los acuerdos del Congreso de Rescate de la Soberanía Nacional en febrero del 64. Estos acuerdos se refleja gran parte de ellos en los planteamientos que reaparecen en las bases de los tratados Torrijos-Carter y marcan la fase abrogacionista de la nueva etapa de la lucha. Hay que recalcar que el agotamiento de la fase revisionista de los tratados Jaibunó-Varila, con la activa participación del doctor Jorge Illueca en dicho proceso, marca el quiebre de la primera y el surgimiento de la abrogacionista, que representa la gesta del 9 de enero del 64. Quepa la ocasión para recordar que nuestro conocimiento de la existencia del doctor Jorge Illueca Cibaute se remonta a aquella foto que colgaba en la casa de mi residencia en Boquete, cuando yo era un niño de 10 años, y acerca de quien mi madre, perteneciente al Frente Patriótico, se refería con mucho respeto y admiración por su destacada posición nacionalista en pro de los intereses populares durante el periodo como diputado del 48 al 52. En la foto colgada en mi casa aparecía el doctor Illueca herido luego de un ataque que le infligiera la policía secreta en mayo de 1951. Por lo tanto, el doctor Illueca para mí siempre fue un referente. No lo vine a conocer personalmente, sino a mis 21 años, en el Comité de Rescate de la Soberanía el 10 de enero de 1964. En el primer Congreso Nacional de Organizaciones de Rescate y Defensa de la Soberanía Nacional, los días 15 y 16 de febrero del 64, participaron un sinnúmero de juristas y patriotas íntegros, con un compromiso y entendimiento de la importancia de la participación popular. Aparecen nuevamente prestantes figuras de la generación del 47. No es meramente accidental que veamos dentro de los acuerdos del Congreso mencionado un componente especial para la seguridad alimentaria, con un plan especial de créditos agropecuarios por 170.000 balboas. Entre paréntesis, y cabe señalar que en la nueva fase de lucha, a partir del año 1970, se incluyó como complemento de la lucha descolonizadora la organización campesina y el esfuerzo inicial de 250 asentamientos y juntas agrarias con una cartera crediticia que en su momento cumbre pasó de los 12 millones de balboas anuales. Este esfuerzo, en el cual se recuperaron tierras para la producción nacional y se le dio tierras alrededor de 27.000 precaristas ocupantes de, entre comillas, tierras con títulos, de los cuales solo una parte fueron organizados. Luego de los acontecimientos del Congreso ya mencionado, se hace la convocatoria para marzo del 21 y 22 del 64 del tercer Congreso de la Juventud Panameña por la Soberanía, a la cual asisten jóvenes provenientes de todos los rincones del país, mozalbetes desgarbados, con sus zapatos polvorientos, dispuestos a discutir los puntos que serán el norte de la futura lucha estudiantil. Sería extenso repasar sus nombres, pero recuerdo a aquel representante de la Asociación Federada de Estudiantes de La Chorrera, Carlos Salcedo Saldívar, quien posteriormente, como egresado del Instituto Nacional de Agricultura de Divisa, estuvo a cargo de la asistencia técnica del primer asentamiento campesino fundado en el Pilón de Montijo, en Veraguas. En la foto aparece el director de Reforma Agraria de entonces, Nilson Espino, a la izquierda, y el más alto, que era el ministro Enrique Landao. A la derecha está el doctor Núñez y de espalda no reconozco la otra persona. Pero también participan estudiantes de los colegios, refiriéndome al Congreso de Estudiantes,
el tercer congreso, participan estudiantes de los colegios clericales privados, quienes casi nos hacen caer en la provocación de enfrentamientos innecesarios y absurdos en ese momento. Ya lo que buscábamos era proyectar una imagen de unidad de todo el movimiento estudiantil y no divisiones ideológicas profundas de las distintas capas de la sociedad panameña. En los periódicos del 23 de marzo del 64 aparecieron titulares: caos y violencia en el Paraninfo universitario, describiendo lo que fue un forcejeo momentáneo de un micrófono. Una de las discusiones que más tiempo tomó en este tercer congreso fue la de acordar el tiempo que le dábamos al ejército norteamericano para desocupar la zona del canal. Si mal no recuerdo, el plazo dado al proceso de colonización acordado fue de 8 años. Es decir, para el 1972, debíamos haber logrado la salida de las tropas norteamericanas. Si bien esto no resultó así, ya para ese año, el general Torrijos Herrera y su Estado Mayor habían tomado la bandera de la descolonización. Durante el 64 se convoca a los familiares de los caídos y heridos en los incidentes del 9 de enero. Fue imposible convencer a heridos de la vanguardia estudiantil, como Robinson Hernández, quien por cierto hoy estará en un acto allá en La Chorrera, César Carrasquilla, que en paz descanse, y Ramiro Vázquez Chambonet, que en paz descanse, a que se activaran en este comité. Aún 56 años después, el ingeniero y diácono César Carrasquilla, con su fogonazo de perdigones en la oreja derecha, no aceptó ser honrado por su participación en los sucesos del 9 de enero. Esta asociación de héroes de las gestas de enero del 64 estuvo preparándose durante 3 años para rememorar los 50 años. Pero a 3 meses de la conmemoración lo hicieron a un lado y el gobierno del momento organizó eventos al margen de dicha asociación. En 1964, luego de los sucesos de enero, se entra a la carrera electoral de las elecciones de mayo de ese año. El rector, doctor Narciso Garay, hace una maniobra de renuncia orientada a que se le solicite su reelección como paso a forjar su candidatura presidencial de unidad nacional. Todo esto dentro de los fuertes vínculos de su persona con el Partido Republicano. Esta maniobra fue debidamente leída por la vanguardia del movimiento popular en general y estudiantil en particular, lo cual nos lleva a un proceso de desgaste. Tratando de evitar la reelección del doctor Narciso Garay, objetivo finalmente logrado, no antes de fricciones y pugnas contra la rosca universitaria aliada de Garay y pasando por una sesión del Consejo General Universitario del 13 de marzo de 1964, en donde explota una bomba lacrimógena con inscripciones del ejército de los Estados Unidos. Hubo nuevos intentos de alcanzar el quórum reglamentario para la escogencia de Garay en otras convocatorias. No obstante, nuestra obstinación permitió escoger al doctor Bernardo Lombardo, decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Farmacia, como nuevo rector. A mediados del 64, el movimiento estudiantil se vuelca a las calles para exigir la duplicación de los cupos de la Facultad de Medicina, de 30 pasarlos a 60. Curiosamente, el que crea la ley de la carrera de medicina la presentó el diputado Jorge Illueca en 1948 como vocero de la voluntad universitaria. Posteriormente, los 60 cupos se elevaron a 100 y ahora anda por los 200 cupos anuales. Esta fue una fase delicada de muchos filigranas políticos que nos llevó a consultas permanentes con dirigentes de la generación del 47, quienes nos asesoraban y con quienes discutíamos nuestras tácticas y acciones.
entre ellos a Carlos Calzadilla, Rodrigo Molina, Rafael González, entre otros. Surge el nuevo gobierno de Marcos Robles para el periodo 64-68 y se van acumulando las discrepancias entre el embajador especial, doctor Jorge Illueca, y el canciller Fernando Eleta Almarán, presentando el primero su renuncia el 27 de noviembre de 1964. Esto provocó que la dirigencia estudiantil decidiéramos protestar en las calles por cuanto veíamos el serio peligro de perder el enfoque lúcido representado por las posiciones del doctor Illueca y los acuerdos del Congreso de las Organizaciones por Rescate de la Soberanía Nacional. En este esfuerzo logramos hacer una gran marcha estudiantil de aproximadamente 10.000 personas, apoyada por sectores populares que se sumaron a la misma, la cual llega hasta la Plaza 5 de Mayo, en donde fuimos dispersados. Lo más delicado fue conducir a los estudiantes del primer ciclo que habíamos sumado a la manifestación hacia un lugar seguro, fuera del atropello de la caballería y de los gases lacrimógenos. La acción finalmente no logra reconsiderar la renuncia por principio y lealtad a la soberanía nacional hecha por el doctor Illueca a su cargo, pero siembra las bases para la continuidad de las acciones de la vanguardia popular y crea conciencia entre las capas medias, principalmente y los sectores populares en especial, de la necesidad de la eliminación posterior de los tratados llamados 3 en 1. Por esta acción el gobierno emite una orden de captura contra al menos 3 dirigentes, razón por la cual estuve en la clandestinidad por espacio de 21 días. Estando en Chiriquí, ya en 1966, en mi trabajo de agrólogo en el catastro de tierras y aguas, me entero del asesinato de Juan Navas Pájaro en Colón, el 1 de junio del 66. Él fue asesinado el 31 de mayo, pero yo me entero el 1 de junio. Inmediatamente contacto a mi hermano Luis Armuelles para que apoyara con mi auto a una delegación que iría a Colón. En efecto, el viernes 3 de junio lleva a Víctor Ávila y a Ramiro Vázquez Chambonet a un local ubicado en Avenida Santa Isabel y calle 10. El lunes 6 empiezan las protestas, donde 2 estudiantes más son asesinados por proyectiles. Carlos Matthew, Elvia Miranda y la niña Gallardo, quien muere de asfixia por los gases lacrimógenos. En ese tiempo el mayor de la zona era el mayor Mata. El hermano de Juan, profesor Luis Navas Pájaro, es detenido injustamente en la cárcel por 14 meses. Toda la trama fue montada por el jefe local de la CIA en ese entonces, Rudy Vallarino, dentro del marco de la doctrina de contrainsurgencia, con el propósito de neutralizar el ascenso del movimiento popular y reforzar la cacería de brujas. Ya en 1970, siendo parte del equipo de profesionales que atendía la asistencia técnica y logística de los asentamientos campesinos y de ayuda a pequeños productores agropecuarios, el general Torrijos nos llama a su casa en San Francisco de la Caleta, junto a los ingenieros Ivanor Ruiz y José Blandón, para anunciarnos que la alta dirigencia política y militar había acordado entrar en una nueva fase y que como quiera que él reconocía nuestra participación y apoyo a los programas sociales orientados a los campesinos, quería que sirviéramos de puente con la dirigencia estudiantil, ya que estos eran un factor clave en la nueva fase de recuperación de todo el territorio nacional. Agregó que nosotros sabíamos de los ataques recientes contra el presidente Lacas, contra su hermano Moisés Torrijos, y que los próximos días se iba a cancelar
el uso de la base militar de Río Hato que utilizaba el ejército norteamericano. Le dijimos que nosotros estábamos muy concentrados en nuestras responsabilidades profesionales, pero que íbamos a ayudar en esto. El olfato político y nivel de información del coronel Torrijos era de primera. Pues justo a mí me correspondía hacer el enlace entre la dirigencia estudiantil clandestina en el área urbana y las casas de seguridad donde estaban clandestinos Miguel Porcel y en otra Cleto Sousa. Este último estaba en un apartamento de un nieto del expresidente Belisario Porras. Además, el ingeniero recién graduado, Iván Ruiz, estaba como secretario general de la Juventud del Partido del Pueblo. Ya alrededor de esa fecha existía el documento por una salida democrática a la crisis elaborada por el Partido del Pueblo, donde daba orientación a todos los frentes de masas sobre cómo participar en la maduración del proceso en curso. Luego de transmitir y discutir un paso extraordinariamente delicado, se concluye aceptar la convocatoria a la reunión en el Hotel Internacional a fines de enero de 1970, donde concurren los dirigentes estudiantiles Leonardo Camp, presidente de la UEU, pero que en estos momentos debe estar justamente alrededor de las 11 y pico de la noche, Jaime de León, Antonio Osorio y el ingeniero Ivanor Ruiz. En ese momento, toda la dirigencia estudiantil estaba en la clandestinidad. A dicha reunión, la dirigente estudiantil quedó impactada tanto por los planteamientos de Torrijos como por su personalidad. Al final de la reunión, el mayor Manuel Antonio Noriega, el único militar presente en la reunión, le dijo a la dirigencia, dijo que la dirigencia estudiantil y política que podían salir de la clandestinidad, agregando, también el dirigente político que usa el sombrerito, que sale por las noches, se refería a Miguel Porcel, padre de la doctora Irina Porcel, que vemos con cierta frecuencia en los avances del control de la epidemia del COVID-19. Lo demás es historia, de lo cual después se conoció como la tendencia. No obstante, no todo fue color de rosa. Ya había muerto en la cárcel José del Carmen Tuñón de la Federación Sindical y Freud Britton en Coiba. La vanguardia estudiantil, en donde estaban los hermanos Moisés y Rolando Carrasquilla, no salen del periplo de prisiones, primero de Coiba, luego de la Modelo, y finalmente el 5 de agosto de 1970 quedan libres en la cárcel de Penonomé. La juventud del tercer Congreso de la Soberanía del marzo del 64 no pudo alcanzar el objetivo de los 8 años para la eliminación de la semicolonia, pero con la conducción del general Torrijos y el Estado Mayor nos tomaron 13 años para alcanzar los anhelos y la meta de nuestra juventud al firmarse los tratados Torrijos-Carter. Esto demuestra que cuando las ideas fuerzas movilizan a toda la población con una clara misión y visión de los más altos intereses del país, no hay metas que no se puedan alcanzar, pero siempre tiene que haber una vanguardia lúcida, consultativa y ligada a las raíces de su pueblo. Honrar a los mártires hoy para mí se expresa en definir esas ideas fuerzas, tales como acabar con la pobreza, la corrupción, hacer una revolución educativa, desarrollar la economía marítima e impulsar ramas adicionales que signifiquen disminuir los riesgos de depender solo de la producción y uso del cemento como acción principal. Me refiero a la industria de la construcción, que es un motor de la economía, pero que ella sola no puede, y menos en momentos de crisis.
Honremos la memoria de los mártires de enero del 64, de las generaciones de patriotas que los antecedieron, pero hagámoslo concretando tareas creadoras de valor y dentro de un concepto de equidad y sostenibilidad y participación de todos los actores económicos nacionales, resolviendo paralelamente temas angustiosos postergados por los que no tuvieron el mínimo valor para atenderlos. Ejemplo, la captación de ingresos no declarados por la exportadora de cobre y la base jurídica de tan irrisorias regalías, etc. No puede ser que recibamos 8 veces más ingresos por la venta de agua por la ACP, por la Autoridad del Canal de Panamá, que las regalías que recibe el Estado por la exportación de cobre. Esto nos dice que algo no anda bien al respecto. Honrar a los mártires es evaluar los alcances y fechas de eliminación total o parcial de los subsidios casi equivalentes a los 1.848 millones que en 1920 recibimos a los ingresos del canal, gracias a ellos. El honrar a los mártires nos lleva a la revisión de tareas pendientes de liberación nacional, lo cual pasa por entender a qué se refiere esto. Tomemos un ejemplo concreto. Las mejores tierras del país estuvieron subutilizadas, en términos generales, desde que se maneja la quiebra de la Cooperativa Bananera del Pacífico, Cosemupar. La desesperación de los actores económicos crecía y la emigración de los porteños de edad productiva cada vez era mayor. Por un lado, estaban los sectores que suplicaban la vuelta de alguna transnacional bananera y por la otra, los sectores de exobreros que veían a la Cooperativa del Atlántico de Cobana en Bocas del Toro como una gran esperanza, quienes a su vez estaban en conversaciones. Alguien tiene el micrófono abierto, pero lo entendemos porque estamos aprendiendo a estos medios cibernéticos. Decíamos que sectores empresariales de Chiriquí dispuestos a sumarse a una empresa que le diera nuevo impulso a la devastada economía de Barú. Un bufete de abogados anclados en la presidencia de Juan Carlos Varela se lanza a toda máquina con miembros de su familia a amarrar el contrato con una transnacional de banano. Prestan nombres, venden la Sociedad Anónima Forestal David S.A., crean el ambiente en la Asamblea Nacional y no dejan hablar a los impulsores de la otra iniciativa en el Pleno cuando se discutía el contrato ley. Aprobándose por unanimidad, lo que se preveía sería la salvación de la economía porteña. El contrato de ley resulta ser la copia de la ley de Mamita United de 1917. En consecuencia, hay 4 demandas por inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia esperando que se iluminen los magistrados. Este es un enfoque neocolonial de cómo resolver los problemas del desarrollo del país. Este caso pudo tener otra salida en el marco de Liberación Nacional, una inversión conjunta de exobreros, empresarios chiricanos financiados por bancos internacionales que veían con simpatía la operación. Otro es el camino de volver a los contratos y relaciones de las décadas del 10 y de los 60 del siglo pasado. Y desde luego, otra es la del Camino de Liberación Nacional, en donde puede intervenir el Estado, y diría yo, con no más del 49% de las acciones, dadas las volteretas por el marketing electoral, que no permitiría una sostenibilidad de las nuevas operaciones de las nuevas empresas. Este ejemplo se ha repetido en otros casos. Me refiero al enfoque neocolonial, con prestanombres panameños, versus Liberación Nacional con amplia participación de empresarios nacionales, obreros y el Estado. Honremos a nuestros mártires con una política de neutralidad
como eje de un modelo endógeno de creación de valor, con alianzas con empresas multinacionales, no transnacionales, activa participación del sector privado y el Estado. Este enfoque ha estado bajo permanente presión para que se sustituya por la fotocopia del modelo puertorriqueño, que ha demostrado ser incapaz de impulsar el desarrollo en esta nación. Hace apenas 9 días se cumplieron 102 años, coincidente con la aparición de la pandemia mal llamada gripe española, cuando entonces en nuestro país Estados Unidos impuso un agente fiscal como contralor, lo cual tuvo que aprobarse mediante una ley del 30 de diciembre de 1918, la cual perfeccionó dicho acto. La contratación recayó sobre Addison T. Rowan. Entonces, el riesgo real de contraer la gripe española estaba en los 2.000 soldados norteamericanos acantonados en la zona del canal, ya que el foco de esa epidemia tocó con fuerza y crudeza en los Estados Unidos. Ahora la pandemia del COVID-19 nos alcanza después de un 2019 de saneamiento de las finanzas públicas, pero sin un ROAN que nos auxilie, gracias a un equipo experto en contabilidad nacional que también supo sanear las finanzas públicas para que pudiéramos realizar la expansión del canal. Gracias a la lucha de nuestros mártires, estamos con el reforzamiento de los 1.848 millones recibidos de la ACP en momentos críticos de la pandemia. La avalancha de propuestas que están surgiendo de las tareas estratégicas cerrando brechas deben pasar por ubicarse dentro de un marco conceptual que debe negociarse con los partidos que cuenten con conceptualización mínima para este método y con los planteamientos propuestos en el marco del foro social del día pasado, auspiciado por la Universidad de Panamá. Al fin le corresponderá al Instituto de Planificación, que en ese momento debe estar funcionando, su concreción con la estructura institucional del equipo de gobierno. En esa forma honraremos a nuestros mártires. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado Rolando Armoyes. Lo felicito, excelente exposición, y cobro de aquí el aspecto no únicamente histórico, por mencionar una acumulación de hechos, sino el enfoque sociológico, político y económico y cultural que usted ha podido demostrar una gran capacidad para poner en claridad y en perspectiva estos acontecimientos. Yo, como director de la academia, lo felicito nuevamente el haber aceptado esta invitación para estar con nosotros, compartir sus experiencias, y de este momento abro el compás para todos aquellos que quieran formularle alguna pregunta al ingeniero Armoye, que lo haga. Veo que el amigo Hugo Giró está levantando la mano. Entonces, Hugo, que seas tú. El teléfono está cerrado, el micrófono está cerrado. Pareciera que no. El de Hugo. Ahora sí. Ahora, ¿me escucha? Sí. Ahora sí, Hugo. Rolando, felicitaciones por esa extraordinaria exposición que hace un recuento histórico de la lucha nacional panameña desde la firma de los tratados y la perpetuidad. Recoge un reconocimiento a la participación de la juventud panameña, de organizaciones cívicas nacionales, de intelectuales panameños, y que
termina con los tratados Torrijos-Carter que permiten la descolonización nacional y que gracias y reconocimiento a Omar Torrijos con la estrategia y con la participación de muchos de los que en esta historia tú has relatado y que nos dio el logro de ese objetivo y que, como tú lo señalas, hacia futuro no hemos culminado con las tareas fundamentales. Lo que Omar llamó el alpinismo generacional. El 9 de enero fue un evento extraordinariamente importante, aun cuando fue la maduración de la lucha nacional por el objetivo fundamental de la descolonización y el dominio de nuestros recursos naturales. Gracias por esa exposición. Nos pone en conocimiento de muchos hechos fundamentales que han sido olvidados por muchas razones, algunas por razones intencionales. Gracias por esa exposición, te felicito, y a la Cancillería por permitir que nosotros escuchemos y participemos en estos eventos. Muchas gracias. Gracias, mi querido embajador Hugo Giró. Hay otras personas. Aquí está el licenciado Roberto Montañez, que también está solicitando la palabra. El licenciado Montañez tiene la palabra. Sí, de verdad que apreciamos esos conceptos que nos ha vertido el ingeniero Armuelles y la oportunidad que participa Hugo Giró nos hace referirnos a temas a tareas que quedaron pendientes. Un tema pendiente que yo creo que Hugo puede abondar o profundizar es el tema de la conquista del Atlántico, que yo estoy seguro que él conoce bien ese tema, que pienso que hay que retomarlo porque todo lo que es el proyecto de Coclecito hacia Coclé del Norte era un tema bien importante dentro de la visión estratégica de Torrijos. Mi pregunta es si Hugo Giró puede abundarnos sobre ese proyecto y por qué esa tarea quedó inconclusa. Sí puede, embajador Hugo Giró puede conversar. Como no, muchas gracias. Fue realmente una experiencia interesante. Incluyó a 3 provincias, Coclé, Colón y Veraguas, y se dirigió a un sector importante que fue el sector atlántico, que ha venido marginado de mucho tiempo y que le dio participación a estas poblaciones, y fue una experiencia interesante que del general Torrijos en este sector. Hay que recordar que Omar Torrijos desde 1970 llegó por primera vez a La Negrita, hoy Coclecito. Allí se desarrolló una extraordinaria experiencia de organización social con la población campesina de ese sector y que se extendió a parte de las 3 provincias que estaba explicando. Yo creo que hay que recoger experiencias extraordinarias en las que participó Torrijos, y de esto mencionó el ingeniero Armuelles algo que es importante. Es un área donde hay recursos naturales importantes, cobre, oro, plata y molibdeno, y que deben representar, sobre todo en esta etapa de reconstrucción económica y social nacional, un aporte importante, porque los recursos naturales son una oportunidad para desarrollar la economía que un país requiere. Aquí está gran parte de ese recurso donde la gente no está participando y requiere participar, y donde el país
con estos recursos naturales recibiría un aporte extraordinario. El subsuelo pertenece al Estado y en este subsuelo están estos recursos aquí y en otras partes del país. Creo que el ingeniero Rolando mencionó este tema. Es un tema importante y valioso que debe ser tomado en cuenta, y yo creo que en este momento de post-pandemia, de crisis económica y social, significarían un extraordinario aporte a la economía para enfrentar esta situación que tenemos y el futuro que requerimos. De esto se puede hablar mucho, pero no puedo ocupar más tiempo. Gracias, y nuevamente, Rolando, te felicito. Gracias a ti, Hugo. Gracias a ti. Cualquier otro participante que quiera hacer alguna pregunta o dar alguna opinión. Mientras tanto, yo leo una de las que aparece aquí. Dice Dilcia Gómez: sin lugar a dudas, esos líderes tenían una diversidad de fijos. Hay otra pregunta, la misma Dilcia. Desde su perspectiva, el papel diplomático de aquella época en materia de negociación pasó varias pruebas. ¿Cómo se logró un equilibrio entre el interés nacional y el sentir popular y el peso de su resistencia e interés de Estados Unidos, estimado ingeniero Armoyes? Sí, sin duda alguna que constituye una pregunta la segunda parte. Sí. Sin duda alguna la conciliación de lo que es el interés popular y la soberanía es íntima y no tiene mayor problema. O sea, los intereses populares se expresan a través de garantizar la soberanía nacional y permitir, por lo tanto, un proyecto de nación que se desarrolle plenamente. Y justamente el papel de los diplomáticos, de los expertos juristas en temas de tratado, fue crucial, y Torrijos supo, en la fase que le correspondió ya aterrizar todo el proyecto, asesorarse de las mentes más lúcidas en términos de esa relación de la parte jurídica con la parte propiamente económica, porque con un arte impresionante supieron anteponer los aspectos de principio y de soberanía por delante a los intereses económicos, pero con el gran alcance de que consiguiendo lo primero iban a conseguir con creces lo segundo. Entonces ahí estuvo la conjunción de lo que fue el concepto de soberanía y los intereses populares, que era lo más sentido y apreciado por las fuerzas que estaban en ascenso. Yo creo que sobre ese rol otros conferencistas han ahondado bastante, pero lo que sí es importante señalar de que esas tareas siguen al día, casi todas. Bueno, no casi todas, sino algunas que son claves. Dígase el factor de la neutralidad. El tema de la neutralidad del canal y por lo tanto del país es mancillado con alguna frecuencia por los intereses geopolíticos regionales, en los cuales ustedes son los expertos y no yo. Pero sin duda alguna que estamos hablando de un tema del día de hoy en el cual impacta todavía en el tema de la soberanía e impacta también en los intereses populares. Nada de eso está inconexo, todo está interrelacionado, y justamente en este momento ustedes juegan un papel clave en el tema. Gracias, ingeniero. Gracias, muchísimas gracias. ¿Algún otro participante que quiera hacer uso de la palabra o dar alguna opinión? Por lo tanto, aquí hay una
pregunta de la ministra consejera Luz Divina Redondo. Ella dice, significado histórico del 9 de enero, cuidado con la minería de cielo abierto. Esa es la preocupación que ella nos demuestra con su señalamiento. ¿Qué debe decirnos al respecto, ingeniero? Gracias por la pregunta. Diríamos, es un tema un poco que podría considerarse lejano al día de hoy, pero no lo es. Y es apropiado la inquietud de la ministra consejera. O sea, cualquier esfuerzo que se vaya a hacer en materia de minería, hay que tomar en cuenta lo último de la tecnología que se está usando con las mayores exigencias ambientales, tanto en Canadá como en otros países mineros por excelencia. Las normas de los organismos internacionales cada vez son más exigentes para lo que es el manejo de las minas de cielo abierto, y cualquier manejo que se haga del área tiene que hacerse con estrictas normas de conservación del ambiente y sobre todo, la restauración de el área en cuestión. No hay en Canadá, en donde me tocó estudiar economía agrícola, pero el tema de la minería es central. No hay ya nueva mina que no tenga desde el primer día la formación o la contratación de los ingenieros forestales que estarán trabajando en la restauración del área. En el caso de la mina ya abierta y que lleva una fase avanzada relativa, ya en el plan de restauración debe estar al tanto el Ministerio de Ambiente como el de Comercio, dándole seguimiento permanente a la organización de lo que debe ser las primeras acciones en torno a la restauración del área. Nuestro embajador Mario Antonio Velázquez también quiere hacer uso de la palabra. Adelante, embajador. ¿Tiene el micrófono apagado? Sí, embajador, tiene el micrófono apagado. Voy a hacer uso de la palabra, embajador, pero... Ahora sí me escucha. Ahora sí, perfecto. Saludos, ingeniero Moyes. Tanto gusto, Mario. El movimiento del 9 de enero del 64 marcó, se puede decir, un punto de inflexión en la lucha del pueblo panameño por la recuperación del canal. Con la firma de los tratados y la puesta en vigencia de los tratados, por supuesto, pregunto yo, ¿se ha terminado esa lucha por la soberanía del pueblo panameño? Sin duda alguna, es un tema de suma actualidad, por cuanto si vemos la situación geopolítica internacional, nuestra posición geográfica, aunque ya no tiene militarmente mayor trascendencia, desde el punto de vista económico, continúa siendo algo de primer orden. Y las pugnas comerciales a nivel internacional y los intereses de todo tipo hacen que, querámoslo o no, Panamá sea una cintura de gran atracción para definir esas corrientes encontradas. Yo creo que lo importante y clave es que tengamos claro cuál va a ser la visión de país y los proyectos que vamos a anclar en esa nueva visión de país en cuanto a la posición geográfica y en cuanto a las industrias conexas y a nuevas ramas que impliquen la consolidación de nosotros como país y Estado. Es decir, un Estado económicamente fuerte, sin las desigualdades que hay el día de hoy.
Entonces, siendo así, sin duda alguna que la lucha por la soberanía todavía está vigente. Yo creo que cualquier intención de venir a darnos órdenes de cualquier otro país o bloque de países para sumarnos en la vorágine de conflictos regionales o para sacarnos de nuestra función central de país de paso al comercio mundial, nos pone en un dilema y nos saca del esfuerzo de la lucha por la soberanía. Nosotros tenemos que ser neutrales, tenemos que ser, la neutralidad es la pieza clave del desarrollo de nuestro país, y por más en otros países hayan halcones que vean nuestro centro como un centro apetecible a querer regresar con tropas o a querer regresar con una presencia más allá que la estrictamente comercial, raya con la defensa de la soberanía. Y por lo tanto, pues tenemos que estar atentos y máxime con la inmadurez que está demostrando la dirección del país con quien hemos tenido una más larga relación, que son los Estados Unidos. Gracias. Muchas gracias, estimado ingeniero. Y en efecto, al inicio, cuando presentaba la temática, señalaba que la soberanía y la independencia nacional no culminan, no tiene fecha, y va íntimamente ligada con el Estado Nacional. Y no podemos ser un Estado nacional sin soberanía y sin independencia, y no podemos realizar ningún esfuerzo encaminado a ser un país realmente independiente y con liderazgo en función de nuestros propios intereses nacionales. Hasta tanto nosotros no entendamos que eso es así, vamos a seguir en esta lucha que deja mucho más que desear. La independencia nacional y la soberanía son condiciones indispensables, sine qua non, para la existencia del Estado Nacional panameño. Y la historia nuestra ha sido precisamente una historia de lucha, de construcción de esa soberanía nacional, que ha costado muchas vidas, muchos esfuerzos, muchos talentos y también muchos intereses que apetecen esta cintura estrecha. Pero ya la cintura estrecha se ha engordado, como digo yo, porque incluye también otros negocios que no necesariamente están vinculados a esa cintura estrecha. Es un tema interesante. Le agradezco nuevamente. De no haber otra pregunta. No, Dalis Vargas, veo que está solicitando la palabra. Dalis Vargas, puede utilizarla. Buenos días. Qué gusto ver al doctor Rolando Armuelles dándonos su testimonio, y creo que es importante que se publique lo que él nos ha comunicado en el día de hoy. En días pasados, hace pocas semanas, el doctor Stanley Mouchet, un gran ambientalista quien trabaja con el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, quien realmente ha hecho grandes aportes y muy buenos. Sin embargo, manifestó algo que quedó en el aire, que yo quisiera ayudar a aclarar. Él dio a entender que la llamada conquista del Atlántico fue lo que derivó en la actual depredación que puede haber de la región. Y, por ejemplo, él, que lo está viviendo allá en Isla Caleta, que ve cómo se derriba la foresta para establecer más espacio para los contenedores, etcétera, etcétera. Ve los barcos que llegan y derraman petróleo y todo un desastre. Pero yo sé por experiencia cercana y por tener conocimiento del papel de tanto usted, doctor Armuelles, como de el embajador Hugo Giró en el proyecto de Coclecito, que allí
Muy por el contrario, allí el general Torrijos desplegó una visión estratégica, pero hermosísima, muy adelantada a su tiempo, donde estaba haciendo experimentos para la protección de la ¿cómo diríamos? Del medio ambiente, de cómo cultivar, cómo hacer producir la tierra en ese sector diferente de nuestro país desde el punto de vista geológico y geográfico, para que se pudiese desarrollar la agricultura sin hacer esos daños ambientales. Y entiendo, doctor Rolando Armuelles, que usted conoció esos proyectos. Quisiera que por favor le describa a la audiencia esos esfuerzos de investigación científica en la agronomía que se estaban haciendo allí, precisamente como un experimento para proteger el ambiente y sin embargo promover el desarrollo de toda la región del Atlántico y protegerla de la depredación precisamente de los ganaderos, un ejemplo, ¿no? Y de los mineros, por supuesto. Gracias. Gracias, Dalis. Sin duda alguna, voy a abusar de mi condición de expositor para adelantarme a lo que va a ampliar Hugo, que ya vi que levantó la mano. Pero definitivamente que hablar del Atlántico es un reto mayúsculo. Para que ustedes tengan una idea, fue el acabose para Cristóbal Colón en su cuarto viaje y fue un desastre para la colonia escocesa en el área de ahora Cunayán. Es decir, el Atlántico no tiene nada que ver con el desarrollo y los patrones tecnológicos y de trabajo que tenemos en el Pacífico. El Atlántico es muy complicado, con el agregado de que la mayor parte de los suelos, a excepción de los del área de Changuinola, para ubicar más o menos a qué me refiero, los suelos aluviales son muy estrechos y pequeños relativamente. Todo el Atlántico son suelos, usando una clasificación vieja, suelos latosólicos con bastante acidez, en donde la foresta es tan nueva porque está permanentemente renovándose, que entre todos los estudios que el general Torrijos ordenó allá en el Atlántico, hubo uno de un equipo de técnicos italianos y de otros países que cuando llegaron aquí a esa área, lo primero que dijeron, bueno, ¿y cuándo fue aquí la última innovación? Vemos toda la vegetación nueva, porque resulta que los árboles no pasan de los 20 a 25 años debido a que la cantidad excesiva de musgo y epífitas sobrecargan las copas de los árboles y las raíces, como están tan superficiales por el tipo de suelo, se caen. Entonces es un constante renovar de maderas producto de esa renovación e incorporación de la madera al suelo. Eso grafica que se requería hacer un impulso en la parte agrícola con pinzas muy precisas, con la tecnología de última y tomando en cuenta el carácter complicado de la ecología del área. Si ustedes pueden verificar, y tú sabes, Dalis, la colonia de los salvadoreños que el general rescató de los asesinatos en el Mozote de allá de El Salvador y que ubicó ahí en Belén, ellos no pudieron avanzar ni cultivar mayormente en el área, justamente por la complicación que estamos hablando del suelo y de las condiciones. Por lo tanto, sí se identificaron algunas líneas para la agricultura que se ensayaron en cacao, en el tema de los búfalos de agua, pero no es la ocasión para hacer aquí una exposición agronómica, sino para recalcar que ese aspecto se estuvo considerando, hubo grandes aportes y desde luego lo más grande no es eso. Lo más grande es que ahí están yacimientos de los más grandes del mundo, y que requieren por lo tanto
en una zona de bosque húmedo y de alta precipitación una tecnología de punta muy específica que requiere un manejo muy cuidadoso dada la fragilidad del ambiente. Pero de ahí a hablar de que la deforestación del Atlántico viene de ahí, eso es una lástima y un desconocimiento, para no decir ignorancia, de la realidad que podemos ver en todo el Atlántico y del cual Hugo puede dar fe. Viene a haber algo de actividad agropecuaria, mucho más allá del río Cricamola. Hablamos ya de Rambala en adelante hasta la frontera de Costa Rica en el Zigzaola, justamente con las bananeras. Antes, desde el Cricamola hasta la frontera, hasta acá, hasta Puerto Valdía, el Atlántico no hay ninguna deforestación significativa de la cual podamos hablar. Gracias. ¿Algún otro participante? De no haber otro comentario, nuevamente reiterarle. Hugo, ¿tú quieres decir algo? Sí, muy corto. Lo que dijo Armuelles sobre el Atlántico es muy importante. En realidad es un suelo distinto al Pacífico y la deforestación del Atlántico va a incidir directamente en el clima del Pacífico. Esto es muy importante. Por ejemplo, el mes de verano en el Atlántico es octubre, cuando en el Pacífico es un mes donde hay alta pluviosidad, porque hay un componente distinto. La deforestación es fatal. Los suelos del Atlántico, como dijo Armuelles, son frágiles, y la erosión en cualquier deforestación que usted haga derrumba el suelo y lo convierte en suelo inútil. Ahí sí se hizo investigaciones en ganadería, la ganadería bufalina, ahí se sembró cacao, ahí se sembró piña, ahí se sembraron muchas cosas en este programa precisamente del General Torrijos de Conquista del Atlántico. Y se hizo un estudio que ya fue mencionado y que lo hizo una empresa italiana, la Sherpi, donde desde Río Indio, de Colón a Calobébora y a Coclecito, toda esa área fue estudiada: forestal, suelo, recursos hídricos, recursos naturales, etcétera. Ese estudio, que tuvo 20 documentos más un documento central y que fue entregado al Ministerio de Planificación, fue archivado y nunca fue visto. Desapareció porque intentamos después conseguir el documento, que es un aporte extraordinario, donde precisamente refleja lo que el ingeniero Armuelles ha expresado en el sector agrícola y su influencia en el sector atlántico. No tiene que ver la conquista del Atlántico con la deforestación ni con el desarrollo minero en las condiciones que se está dando. Al contrario, ofrecía elementos fundamentales para lo que debe ser el Atlántico, tanto que en alguna ocasión se planteó una carretera Colón-Bocas del Toro, y el propio general Torrijos dijo no, porque esto lo que va a abrir el espacio para la deforestación y la conquista, y la propia gente que vive en el área va a perder su suelo y se va a dar una deforestación que va a destruir la ecología del país. Solo señalo esto porque no puedo decir más, pero es importante que este tema se vuelva a tomar en cuenta, y que este problema minero no sirva solo para que muchos de fuera se beneficien con muchos recursos y el país que sufre las consecuencias y que es dueño del recurso, que es muy importante, pero que debe revertirse en beneficio para Panamá. Gracias.
Excelente, Hugo, excelente. También me hace recordar aquella época en que tú, Rafael Mezquita y yo trabajamos el tema de la marca cuando se presentaron las leyes en Cricamola. ¿Recuerdas todas las discusiones que sosteníamos en relación a eso y cómo la embajadora de Perú y Argentina en aquella época nos pidieron la documentación para replicar un poco la experiencia panameña en esos países? La verdad que sí trabajamos bastante con mucho empeño y convencimiento sobre lo que significa ese esfuerzo del general Omar Torrijos. Obviamente, de no haber otra participación, nuevamente reitero mi agradecimiento profundo, Rolando, y a todos los que estuvieron presentes. Sé que el tema para algunos sería únicamente el significado histórico del 9 de enero. No, el 9 de enero tiene que ser estudiado a partir de este año, del año pasado, estábamos trabajando en eso. ¿Qué significa el 9 de enero en la construcción del Estado Nacional? La soberanía, la independencia. ¿Qué es lo que sigue? No el 9 de enero, porque entre nosotros podemos regordearnos, felicitarnos, llorar. No se trata de eso. Se trata de construir este país donde todos los días tenemos también retos a la soberanía y a la independencia nacional. Entonces, mientras nosotros no tengamos claridad sobre eso, entonces tendríamos muchos peligros inimaginables. Desde el punto de vista de mi experticia como internacionalista, podría decir algunas otras cosas, pero dejémoslos ahí. Y nuevamente muchas gracias, Rolando, y a todos. Buenas tardes y recuerden que el día lunes 11 vamos a tener la presentación del doctor Mario Galindo, que nos va a conversar sobre un aspecto que él tiene ya algunos años trabajándolo y su exposición la va a dividir en dos aspectos: el país, dos constituciones, y un tema que a muchos va a sorprender, incluso lo que va a decir, que se llama la Realpolitik del general Omar Torrijos Herrera. Entonces es un tema realmente interesante y los invito para que por favor estén presentes en esta comparecencia del doctor Armuelles, del doctor Mario Galindo. Y luego tendremos, cerrando para el mes, vamos a tener a 3 ex cancilleres que van a hablar sobre un tema interesantísimo del pragmatismo responsable. Así que los invito, cerrando el mes de enero. Y bueno, ya de hecho estoy terminando de confeccionar febrero con temas muy importantes para la historia de este país. Estimado Rolando, nuevamente gracias. Saludos gracias a todos a ustedes y buenas tardes. y hasta pronto. Chao.